Nuestro manga comienza con la historia de Vivian Mergoville, pero en esta ocasión le llamaremos Viviana Lavilla. La señorita es nuestra prota. Todo inicia cuando estaba llegando la estación en la que el viento era extremadamente frío. Ya sabemos que cuando el clima se pone así, lo único que se puede hacer es mirar por la ventana y comenzar a pensar de la nada. Es allí donde vemos que un señor, con carácter autoritario, le pregunta a nuestra prota Viviana algo bastante importante. Y quiere que le responda con total sinceridad, pero al parecer este no es el padre de la waifu, pues él quiere saber si el invierno pasado, la piba estuvo con su hijo. Resulta ser que su hijo se llama Edmundo. Sin embargo, la prota alega que ella no estuvo con este men, pero estas preguntas le incomodaban bastante. Se notaba que en el fondo estaba mintiendo. Además, la waifu dice que si hubiera conocido a Edmundo, fácilmente lo podría recordar. Pero en aquel momento donde la lluvia y un fuego se veía en el fondo, la piba se encontró con ese pibe a quien alega haber amado demasiado, pero ya veremos de qué se trata todo esto. Pues las lágrimas de ella no dejan que termine de explicar la situación, pero leyéndole la mente a la prota, se pudo deducir que la noche en la que las cosas se habían derrumbado, lo único que hizo fue salir corriendo a las calles. Y fue allí donde se encontró con un hombre sospechoso. Bueno, yo no le diría sospechoso, más bien lo llamaría el hombre misterioso. Pero ese cruce de miradas en medio de la incertidumbre hizo que Viviana conociera a su primer amor, pero todo terminó siendo un cruel engaño a su corazón. De esa manera nos trasladamos a hace un año atrás, donde todas las cosas iban con total normalidad. Como era de esperarse, las personas de la alta clase tomaban un té junto a galletitas deliciosas. Viviana estaba reunida con un par de amigas de la alta sociedad. Y es que les cuento que nuestra prota era una chica totalmente aristócrata, muy rica y fina, su elegancia se dejaba de notar. Por eso se la pasaba con puras amigas igual a ella, donde lo único que prevalecía eran las relaciones por el dinero. Lo que pasa es que en las relaciones de amigas, yo le diría más bien relaciones venenosas, porque siempre terminan criticándose entre ellas, destruyéndose la autoestima unas con otras, y este era el caso, pues le decían a la prota que ella no iba a conseguir un buen marido. Lo que pasa es que la prota tenía un secretico guardado, aunque bueno, no creo que en un lugar como ese se puedan guardar secretos, son lugares donde la gente vive del chisme. Tal cual como en mi pueblo, pero ya las chismosas aristócratas habían averiguado. Resulta ser que la waifu estaba comprometida con un pibe. Pero no había querido hacer la relación pública en su totalidad, pues no le agradaba la situación. En vista de que sus amigas ya sabían la noticia, la estaban forzando a que diera más información. Además, la presionaban para que no fuera tan humilde y presumiera a su prometido. Todas se morían por saber la historia porque a menudo ese pibe aparecía en los periódicos, era el chico más codiciado, o sea, era súper guapo. Y es que las pibas chismosas sabían que la razón por la cual el hotel más prestigioso de todo el imperio era tan famoso, se debía a que era dirigido por la familia Rex. Les cuento que esa familia Rex es de donde pertenece el prometido de la piba. Las dos chicas ni siquiera dejaban hablar a la prota, pues hablaban entre ellas como locas, diciendo que estaban impactadas cuando se enteraron de la noticia del compromiso. Sin embargo, como su corazón es venenoso, catalogaban a la prota por tener solo belleza y no cerebro, pues decían que para conquistar a un hombre de ese calibre, solo se necesitaba ser una jovencita bonita. Con amigas así para que tener enemigos, se supone que las relaciones entre amigas deberían ser fructuosas. Pero acá nada que ver, yo ya las hubiese mandado al carajo, pero bueno, la falsedad prevalece en esa sociedad. En medio de tanta presión con sus comentarios ñoños, a Viviana le tocó decir la verdad. Resulta que ese compromiso es nada más y nada menos que los deseos de su egoísta padre. Pero no pudo terminar ni siquiera su té para contar toda la historia, porque en ese momento una de las criadas la interrumpió diciéndole que era hora de irse, iba a visitar a su chico. Se levantó como toda una dama y se despidió de sus amigas, diciéndole que lamentaba no poderse quedar chismeando hasta el final. Mientras se iban, las dos chicas se quedaban comentando, que simplemente ese día Vivian tenía una cita con su prometido. Por eso se estaba retirando sin terminar su té. Y es que allí no quedó toda la conversación entre las chicas amigas venenosas. Pues de una vez soltaron la sopa diciendo que cuando el marqués Villa, o sea el padre de la prota, perdió su puesto como presidente de la Casa de la Nobleza, todos pensaron que la familia Márquez había terminado, quedando por fuera de la alta sociedad. Sin embargo, no esperaban la sorprendente noticia de que Viviana se convertiría en la prometida de Luigi Rex, el más codiciado y rico de la zona. La cuestión es que ellas tenían demasiada información. Las waifus dijeron que tampoco era una relación perfecta,
todo gracias a que él no sería el yerno adecuado. Pues resulta que el prometido de la prota supuestamente era un hijo ilegítimo, y a Ares todo un rollo familiar, toda esta información la tenían escondidas. Pero pueblo chiquito e infierno grande, todos los chismes se sabían, claramente la criada escuchó estas cosas, mientras escoltaba a la prota a la salida. La criada llamada Marta, comienza una conversación con la prota, pues Viviana le estaba preguntando si había recibido una respuesta de Madison, aún no sabemos quién es Madison. Pero allí la prota nos da la respuesta, diciendo que Madison es corresponsal de la guerra. Mientras Madison responde las cartas de la waifu, la piba solo debe quedarse en la mansión a salvo, porque últimamente el mundo está cambiando. Ha llegado la época en la que existe un rey, pero ese rey no gobierna, todos están a la par y por igual. Los títulos nobiliarios están perdiendo rápidamente su valor, sin embargo el marqués de Villa todavía está vivo y sano. Tiene un gran territorio y numerosos sirvientes que lo administran, y una dama noble, hermosa que nació y también creció allí. Como era de esperarse, la belleza, la riqueza y los altos puestos de la sociedad traen tantas envidias y escándalos por detrás, como elogios por delante. Eso quiere decir que nuestra prota Viviana es un tema importante en el mundo social. La piba pensó que si interpretaba bien su papel como marquesa, entonces el resto la trataría con el respeto que merecía, hasta que conoció a su pinche prometido. Ese prometido se llama Luigi Rex. Resulta que en la cita que ella tenía prevista en ese momento, para irse a ver con su prometido, llegó a su recinto y tocó la puerta, encontrándose con una escena bastante fea, bueno fea para la prota. Porque ese pibe se la estaba pasando bastante bien con otra chica, haciéndole cariñitos. Ese catire se veía que no conocía el respeto, y reclamaba a Viviana por llegar tarde de nuevo. Pero la señalaba como una aristócrata impaciente. La piba ni siquiera quiere disculparse por llegar a interrumpir su escena de amor con otra. Simplemente le recalca que fue mejor llegar tarde para que él pudiera hacer su trabajo en el entra y saque con la moza que tiene en la habitación. Luigi Rex es un descarado, que cree que por su belleza tiene agarrado a Dios por la chiva. Bueno, los que no saben qué es chiva les digo que es la barba, no es un animal. Pero bueno, sigamos. Este pibe es el prometido de Viviana conocido públicamente. Ante la sociedad pretende ser el esposo perfecto, pero en realidad es un mujeriego. Yo quisiera hacer este pibe para que varias chicas me dieran su cariño. Pero nada, yo me la paso solito. Ante toda la situación Viviana no podía hacer nada, solo veía como las demás mozas se burlaban en su cara, en especial esa que vemos allí, que es bien descarada. Más bien la waifu tiene control propio, otra chica en su lugar ya hubiese armado tremendo escándalo y le hubiese dado sus madrazos a la moza. Lo que pasa es que ese pibe ya estaba pasando los límites, pues el boludo intentó besar a la prota a la fuerza, cuestión que hizo que reaccionara de una manera negativa, y lo alejó para darle una cachetada. En vista de que Viviana no se dejó manosear por este baboso, Luigi le dijo que se retiraría a terminar su trabajo sucio con el entra y saque que llevaba con la otra piba. Sin embargo, la prota no los dejaría ir tan rápido, pero a él le valía madres lo que la piba decía, pues lo único que quería era divertirse. No le quedó más opción que darse la media vuelta e irse. Al final la señorita no tenía sentimientos encontrados por ese guapetón barato. Uno de los empleados de Luigi acompañó a la señorita para no ser maleducado. Viviana dejó tranquilo a su prometido y le pidió al empleado que le dijera a su jefe que lo esperaría en la terraza. La waifu quería tomar un poco de aire libre porque se sentía agobiada con esta situación. Lo más desagradable de todo es que ya tiene 2 años desde que se comprometieron, y lo único que ha vivido son desgracias a su lado, pasando rabias viendo como él ni siquiera la respeta. Y puede que no se quieran ni nada, pero al menos debería ser un poco más reservado con sus relaciones de amantes. Lo peor es que la prota sabe que ni siquiera si se casan las cosas cambiarán, seguirá siendo el mismo patán o hasta peor. Pero ¿quién carajos puede esperar algo positivo de un matrimonio político? Y es que gracias a este convenio, Luigi recibirá el título del marqués, mientras que la familia Villa se beneficiará financieramente de todo. Lo más irónico es que todo el mundo dice que es un buen matrimonio, pero lo más loco e injusto es la parte donde la condición para consolidar todo este show político se debe a que para la sucesión de la prota se le exige que tenga un hijo con Luigi. A la prota la llena de rabia saber que ella para Luigi no vale nada, lo único que este pibe ha hecho es ganar más prestigio, a costillas de la waifu. Ya ha conseguido todo lo que quiere desde su compromiso. Además, Luigi nunca estuvo enamorado de la piba, y sigue actuando tal cual como lo hacía antes de que se comprometieran. La ignora porque en realidad ella no le interesa,
pero sabe que si consigue el título de sucesora podría ser abandonada. Y para Viviana esto sería peor que las otras mujeres con las que él ha jugado, porque quedará siendo nada al lado de él. Le resulta bastante aterrador confiar su futuro a un hombre como ese, y lo más injusto es que no puede romper la promesa entre sus familias. Mientras pensaba todo esto se le acerca otro pibe por la espalda, obviamente quedó paralizada por unos segundos, era un tipo bastante guapo también. Ese hombre estaba allí porque iba a fumarse un cigarrillo, como buen caballero que se veía, le pidió disculpas porque no sabía que en esa terraza había gente. Pero a todas estas la prota todavía no sabía quién era él. La prota quedó dándole vueltas a su cabeza, para descifrar quién era el tipo guapo que estaba enfrente de ella, pues lucía como un pibe noble. Además tiene un sutil acento callejero mezclado con su voz, y cuenta con aura intimidante, lo que pasa es que la waifu no está acostumbrada a ver a alguien así muy frecuentemente por allí. Como Viviana no mencionaba ni una sola palabra, el guapetón le pidió disculpas por haberla interrumpido mientras divagaba en sus pensamientos. Pero en realidad no es que estuviese disgustada por su presencia, sencillamente es que no lo conocía y quedó impactada por su belleza y su acento medio raro, piensa que quizás es alguien haciéndose pasar por aristócrata, fingiendo ese acento, pero puede que sea un plebeyo. Lo que pasa es que están en la infraestructura del hotel del cual la familia Rex tiene a su cargo, entonces ella siempre le hace visitas a su prometido allí. Y nunca había visto a este sujeto, cuestión que se le hace bastante extraña, por eso es que se quedó impactada mirándolo por un rato. Lo que pasa es que Viviana estaba inundada de tantos pensamientos locos que tenía en ese momento, no sabía cómo expresarse correctamente para no ofenderlo. La boluda le mencionó que su acento era medio raro, cuestión que a él le sorprendió demasiado. A diferencia de su prometido, este pibe se veía como si fuese un buen caballero, y se disculpó si su tono de voz la sobresaltó. Hay que tener cuidado porque las apariencias engañan. La waifu comenzó a sudar frío porque su actitud calmada le generaba bastante seguridad, pero aún no descifraba si era un plebeyo. Para entrar más en confianza, la muy picarona le dice que si su esposo la ve hablando con ese hombre de una manera tan cercana, quizás se mete en problemas, y aquí la cosa se puso más caliente, porque él la miró y le dijo que si su esposa hiciera lo mismo, también se sentiría disgustado. Pues era de esperarse que cualquier persona se sintiera insegura si tuviera a una mujer tan guapa al frente. Viviana no estaba acostumbrada a este tipo de encuentro con hombres, donde la elogien de esa manera, por eso solo le pidió disculpas y se dio la media vuelta. Actuó como la propia ñoña de nuevo, porque no supo qué más decirle a ese guapetón, además no sabe si sea un hombre bueno o malo. La cuestión es que este personaje ya sabía que ella era Viviana Villa, la hija del marqués Villa. La prota cabizbaja comenzó a caminar dentro del hotel, preguntándose que qué demonios había pasado. Aunado a ello logra analizar que nadie en el último piso del hotel estaría allí sin ningún asunto importante que atender. Lo que da a pensar que quizás ese hombre no sea un huésped del hotel, y esté involucrado con gente de poder. La cuestión es que quedó impactada con tanta belleza, y por más que lo niegue desearía volverlo a ver algún día, solo esperemos que no vuelva a actuar como ñoña. Sin embargo, sus fantasías y deseos fueron interrumpidas gracias a que allí apareció su prometido, el bufón ese que seguro ya terminó de hacer su trabajo sucio. Resulta ser que ya Luigi Rex sabía del encuentro con aquel hombre en la terraza, por eso se veía un poco sobresaltado y la arrinconó contra la pared, diciéndole que el hijo del primer ministro le había contado sobre su encuentro en ese lugar. De tal manera quería saber de qué hablaron, y en especial qué era lo que había sucedido. La cuestión es que la prota ni siquiera sabía que aquel hombre era el hijo del primer ministro, no sabía de qué se trataba todo esto. La empleada Marta estaba por allí, y ella fue la que le había dado la información a ese malgeniado hombre. Lo que nadie sabía es que la fortuna de la familia Rex era gracias a los convenios que tenía con el jefe del bajo mundo, se le dice así, pero coloquialmente es el jefe de la mafia. De esa manera los periódicos y los reporteros de la zona estaban buscando más información. La prota, al escuchar todo, quedó totalmente sin palabras, pues ella no tenía ni idea de los negocios turbios que pudiesen existir bajo la fachada de ese hotel. Resulta que el bajo mundo sumergió al imperio en un caos después de solo 6 años. El jefe de esa fuerza fue organizado por los inmigrantes y gradualmente ganaron poder. Tomaron ventaja del costo creciente de vivir en el imperio con estrictas leyes de impuestos, frecuentemente pasaban de contrabando bienes y armas al imperio, agotando así su economía. Y todo el dinero que hicieron fue a los bolsillos de oficiales corruptos. Una vez que fueron atrapados, no hubo manera de frenar su expansión,
y después de mucho esfuerzo el presunto jefe fue capturado. Pero nadie sabía si realmente era el jefe verdadero. Desde entonces la gran pregunta en la mente de las personas es, ¿cómo el bajo mundo tomó el control del imperio tan fácilmente? A pesar de la escasa vigilancia, no tiene sentido que una sola organización conozca los vacíos legales y burocráticos del imperio. Y uno de los nobles debe tener contacto con el bajo mundo y posiblemente forme parte de ello. Lo más seguro y lo que yo pienso es que este informante infiltrado sea nada más y nada menos que el prometido de la waifu. Viviana no quería aceptar esta realidad, sin embargo lo que pasó hace un momento dentro del hotel, la hace sospechar. Rex seguía interrogándola preguntándole por qué había hablado con ese pibe. La cuestión es que en realidad la prota nunca quiso tener contacto con alguien, sencillamente le apareció y ya. Ahora Viviana debe ser muy cuidadosa, porque si Luigi Rex realmente está envuelto con el bajo mundo, debe hacer una tregua aprovechando la oportunidad para resolver las cosas con él. Porque si realmente él quiere que permanezca callada en el futuro, tendrá que aceptar que rompan su compromiso. Sin embargo no creo que sea tan fácil chantajearlo. Porque él es más testarudo que cualquiera, y le dice que no podrá deshacerse de su prometido tan fácilmente. Como la waifu lo enfrentó directamente en la conversación que sostuvieron en el auto, el pibe se aprovechó para amenazarla, pero al final quería pactar una tregua, porque no la amaba. De esa manera le dijo que si la piba obtenía el permiso para divorciarse directamente del Marqués Villa antes del festival de Año Nuevo, entonces él se divorciará, pero en caso de que no consiga el permiso del Marqués, él le mostrará su verdadera intención de trabajar duro para conseguir ese título de Marqués. Ya sabemos que para la sucesión deben tener un hijo. Por ello amenazó con hacerle el delicioso sin parar, ya que es lo único en lo que ese baboso piensa, pero se lo dijo en palabras más sutiles. La prota ni siquiera quiere imaginarse sus manos en su cuerpo. Así que está dispuesta a conseguir esa autorización para divorciarse, y eso debe hacerlo antes del día de Año Nuevo. La prota ya tenía en mente contarle al Marqués Villa todo lo relacionado con Luigi y sus negocios ligados al bajo mundo. Pensó que esta sería una buena estrategia porque sus padres protegían mucho el orgullo de la familia y de todo el imperio. De esta manera Viviana piensa que contándoles toda la verdad y explicándole la situación apropiadamente, conseguirá deshacerse de Luigi. Pero al llegar a su casa y contar todo se encuentra con una fatal escena de tremenda cachetada. Pero para contar un poco más el contexto, Viviana relata que todos los años esperaba con ansias el festival de Año Nuevo organizado por la familia Villa. La desaparición de la gala debutante en Año Nuevo organizado por la familia imperial, y durante años el banquete organizado por su familia se volvió el más grande. Y también había una situación bastante hermosa, porque luego de la festividad se celebraba su cumpleaños. Y cada año el banquete era hermoso porque la waifu era el personaje principal, pero ese año en particular la prota no se ve muy feliz. Lo que pasa es que la prota debe lograr este día antes de que se defina la celebración, desenmascarar a su pendejo prometido, para así obtener el permiso para romper su matrimonio. Poco a poco tenía que ir acercándose a su mamá, y resulta que su mamá estaba reunida con otros personajes de la alta sociedad, o sea eran gente del poder. Pero no podría desaprovechar esta oportunidad para hablar a solas con su mamá, pues quedaba poco tiempo, así que se disculpa con los presentes y le dice que tiene algo importante que comunicarle a la señora. Y en la fiesta que se estaba por celebrar se daría paso a su hermano para que tome las riendas del poder. En ese sentido la señora se encuentra molesta porque su hija la estaba interrumpiendo en su reunión con personajes importantes. Lo que pasa es que la señora estaba un poco incómoda porque el prometido de su hija tampoco había llegado a la celebración. En pro de eso Viviana le dijo que la había llamado para hablar a solas porque tenía que hablarle de su prometido. Y allí sin anestesia le soltó la sopa diciéndole que Luigi estaba trabajando con el bajo mundo, que tal como lo han dicho las noticias de los últimos tiempos, no es una historia sin fundamento. Y le explicó que se había enterado de todo cuando fue a entregarle la invitación para el día de Año Nuevo. Además, le dijo a su mamá que él la había estado engañándola con incontables mujeres y la humillaba. Todo eso lo ha estado soportando, sin embargo si sigue a su lado toda la familia Villa se verá enredada en asuntos del bajo mundo. Le fue directa y le dijo que para prevenir esa situación quiere romper con él, por eso es que él no se encuentra presente en este banquete. Viviana le fue sincera y le dijo con lágrimas en los ojos que había tomado esa decisión, porque considera que era lo mejor para la familia. Lo que pasa es que la mamá al parecer ya estaba al tanto de los negocios turbios que llevaba su yerno, o se hacía la loca, no sé. Sin embargo trata de tapar la situación diciéndole que aún no tienen certeza si esto sea cierto, por ende deben seguir con el compromiso.
La testaruda de su mamá le dijo que fingiría que no escuchó nada sobre la ruptura, y que cuanto antes debe disculparse con Luigi. Sin embargo, hay algo más detrás de todo esto, y la prota de una vez se da cuenta, porque su hermano, el favorito de la familia, había aprobado el examen como sargento, obteniendo las mejores calificaciones de su clase. Entonces Viviana le pregunta directamente a su mamá si todos estos convenios de matrimonio es para posicionar mejor a su hermano dentro del poder. Sin embargo, la señora niega esto, diciendo que su hijo es bastante competente para recibir las cosas por su propio mérito, sin necesidad de la ayuda de otras personas ni negocios de por medio, pero yo la veo medio sospechosa. Viviana le pregunta que entonces por qué deben arriesgarse a involucrarse con el bajo mundo, de allí que la señora le mete tremenda cachetada. La madre ofendida le dice que estaba mal interpretando algo, pues hasta los momentos lo único que tiene la familia son deudas, y si no pacta ese matrimonio, no podrán mantener ese estilo de vida solo con el título de nobleza en una era de artículos de lujo. Viviana le refuta sobre las deudas, diciéndole que aún ellos son dueños de la propiedad Villa, y la fábrica de algodón. La señora le comenta que todo lo que vale de la propiedad no cuenta nada, pues un tonto negocio de textil no da lo suficiente para vivir, pues es un terreno que ni siquiera puede operar. Tampoco pueden hacer un negocio de cervecería porque ni siquiera hay un buen clima para cultivar uvas. De esa manera la familia decidió cultivar algo más competitivo que las uvas en la tierra. También le saca en cara que Viviana siempre ha llevado vestidos personalizados de primera y por supuesto las costosas joyas que siempre tiene puestas. Todo se debe a que creció siendo tratada precisamente en una mansión parecida al Palacio Imperial y como aristócrata. Viviana ha vivido con orgullo frente a los demás, y es que desde que nació todo fue una inversión, para que la prota fuese la señorita noble perfecta, que había crecido sin defecto alguno. Esto quiere decir que la mamá le dio a entender que el crecimiento y crianza de su hija fue vista como un negocio para hacerla una señorita noble perfecta. Desde pequeña siempre le decían la noble perfecta como consuelo, cada vez que la vida perfecta se volvía sofocante. Siempre la mantuvieron alejada de lo humilde y la acostumbraban a ser arrogante como aristócrata, diciéndole siempre que esa era su vocación y que su lugar seguro era la mansión. Pero en realidad Viviana estaba siendo utilizada, en un mundo que parecía no tener escape. Trataban de cubrirle su fachada, para que no se diera cuenta de que estaba viviendo en una jaula. Esto quiere decir que la familia adinerada y digna de la que estaba orgullosa, no era más que una simple ilusión. Y todo lo que le dieron a Viviana fue solamente una forma de aumentar su precio. Obviamente el descarado de Luigi sabía de todo esto, así que hizo una oferta para comprometerse con la waifu y así obtener poder. Ahora la prota, arrodillada con toda esta verdad, le suplica a su madre que no la deje seguir con él, pues preferiría casarse con alguien más. La vieja testaruda le explica que ya han pasado 2 años desde que su compromiso se anunció al mundo, pero hasta ahora ha estado orgullosa de que haya estado yendo y viniendo al hotel de Luigi. Por ende le explica que si deja de ser la prometida de Luigi Rex, su valor como mujer disminuirá, lo que opacará su imagen de la joven aristócrata perfecta. De esa manera no ven más opciones, y le dice que es una orden que debe casarse con Luigi Rex. La señora se encargará de enviarle una carta a la familia Rex, para pedirle disculpas por todo lo que ha pasado, pero quiere que su hija vaya y se humille ante él para pedirle perdón tan pronto como amanezca. Aunado a ello le exige que debe comportarse a la altura y no ser tan precipitada. A estas alturas a la prota ya la cargó el payaso, porque está envuelta en esta situación indeseada, no le queda más que botar sus lágrimas. En muestra de un rotundo rechazo a todo lo que le ha tocado vivir, y es injusto sentirse utilizada como el títere de su familia. Y ya pasaron las 12 de la noche, lo que significa que estaba cumpliendo 22 años. Lo más triste es que no fue hasta 22 años después que se dio cuenta de que era un producto diseñado para vender a un precio alto. Viviana está cuestionando su horrorosa vida, dándose cuenta de que está harta de todo, lo único que quiere es huir de toda esta mentira. Sin pensarlo 2 veces comienza a correr hasta la salida, y es la primera vez que se va tan lejos por su propia cuenta. Pero si logra hacer un escape perfecto, podrá alejarse de toda esta falsedad. A la piba le gustaría ir a la casa de Madison, pero aún no ha recibido noticias suyas, por ende no sabe si ya ha vuelto de la guerra, aunque no cuenta mucho sobre esta tal Madison. Mientras huía se encontró 2 oficiales de policía, quienes la interceptaron para preguntarle si de casualidad ella era la señorita Viviana Villa. Le dijeron que era peligroso andar caminando sola por la noche, y se ofrecieron a llevarla de vuelta a la mansión.
Los nervios no pasaban desapercibidos, y sudando frío trataba de convencerlos de que nada estaba sucediendo, solo iba caminando a casa de su amiga. Pero mientras trataba de huir de los policías, se consiguió con el guapetón misterioso, y él le dijo a los policías que ella estaría en buenas manos, porque su persona se encargaría de cuidarla. Al verlo recuerda aquella escena donde ambos se toparon en la terraza del hotel, en vista de que Viviana estaba bastante nerviosa. El pibe se ofreció a darle una prueba para confirmar su identidad, aunque creo que esto es falso. La prota le dijo que era una sorpresa encontrárselo, y le preguntó si él era el conde Edmundo. Eso daba a entender que era el hijo del canciller Nicolás Colt, o sea el hijo del primer ministro que declaró la guerra al bajo mundo. Lo que le da a entender que quizás por eso Luigi sospechó de la piba, por haberse encontrado con él en la terraza. Pero los policías no dejaban de perseguirla, preguntándole si la piba estaba con su excelencia el conde. Viviana no tenía más opción que seguirle el juego a este conde, diciéndole a los policías que ella efectivamente andaba con él. En el fondo la waifu ni siquiera lo conocía bien, pero se sentía a salvo porque la estaba acompañando. Ambos comenzaron una charla cuando los policías se retiraron. Viviana le aseguró que su presentación había llegado un poco tarde, porque aquella vez en la terraza, no le comentó que él era el hijo del primer ministro. Sin embargo, no era hora para ponerse a discutir porque incluso ese día la boluda también fue grosera con él. De allí que cambiaron el tema, donde Edmundo le comentó que a ese pibe Luigi no le gustaba que su prometida estuviese hablando con otro hombre. De esa manera fue directo y le preguntó si acaso él había levantado la mano por eso, ya que tenía la bofetada marcada en la cara. Viviana se sentía un poco incómoda por lo directo que él era haciéndole las preguntas, sin embargo cambió totalmente el rumbo de la conversación, diciéndole que no era seguro estar por allí en la calle hablando de algo así, y es que todas las preguntas se derivaban a partir del golpe que ella tenía en su cara. En vista de que se sentía bastante incómoda con todo este interrogatorio, le fue también franca preguntándole que qué hacía el conde caminando a altas horas de la noche por las calles. El pibe le asentó que estaba en el banquete preparado por la familia Villa, pero que no pudo verla a ella porque sencillamente desaparecieron de la vista. Pero las cosas que desaparecen a simple vista debes darle un nuevo enfoque, para que así el algoritmo de la vida la lleve a encontrar lo que busca. Esto da a entender como si él la estuviera siguiendo. El supuesto Edmundo muy caballeroso le dijo que en realidad estaba preocupado porque parecía que la piba necesitaba ayuda. Sin embargo, el hecho de encontrársela divagando por las calles, le da a entender que quizás Viviana estaba tomando un rumbo diferente. Para ganarse su confianza le preguntó que si a dónde iba, y así él podría llevarla. Viviana no sabía ni qué decisión tomar, pues en el fondo ni siquiera lo conoce. Él sigue siendo un hombre sospechoso, y esto es algo que una joven aristócrata perfecta nunca haría. En ese sentido ya le vale hectáreas de verga todo, pues su vida no ha sido más que una mentira. Aceptó la invitación que le hizo el conde, y le pidió que la llevara a la calle Mabrium, pues resulta que hoy era su cumpleaños y allí vivía alguien a quien quería visitar. En esa calle vivía una amiga que no fue invitada al banquete de Año Nuevo. Al llegar allí se comunicó con los conserjes del edificio para preguntar por su amiga, pero efectivamente su amiga no había regresado. Seguido lo cual decidió llamarla por teléfono a ver si contestaba, pues era el día de su cumpleaños, al menos esperaba un milagro por tal celebración. La cuestión es que nada salió como esperaba, finalmente no pudo comunicarse con su amiga. Se veía su frustración en la cara, pues Madison parece estar fuera de la oficina en ese momento. Avergonzada le pide disculpas a Edmundo por haberla traído hasta esa calle sin conseguir los frutos deseados, además están bastante lejos de la residencia oficial del ministro. Por ello la prota se siente avergonzada. La cuestión más sorprendente es que este guapo pibe le dice que él no vive en esa residencia oficial. Pero para no dejarla sola por allí, él mismo llamaría al departamento de policía metropolitana para que puedan regresarla a casa sana y salva. Cuando Viviana escuchó esto pegó un grito al cielo diciéndole que no, pues ella no quería regresar a su casa. Edmundo la seguía interrogando para sacarle más información. Le dijo que si acaso su prometido la viese por allí en estos momentos, se armaría el desmadre y estaría en graves problemas. La waifu le pide que no llame al departamento de policía metropolitana, porque no puede volver a casa ahora, ya que si vuelve, lo que le quedará es seguir con su vida con ese horrible prometido. Le dice que si le dieran a elegir entre regresar o que la matara un mercenario, preferiría 1000 veces que un asaltante le disparara y la matara allí mismo. Pues no quiere humillársele y pedirle perdón a Luigi para luego convertirse en su esposa. Lo que pasa es que la prota no sabe si confiar en Edmundo,
porque no conoce sus verdaderos propósitos hacia ella. Claramente Viviana no es tonta. Y piensa que quizás Edmundo quiere obtener algo de ella, y por eso la ha estado siguiendo, lo que le da a concluir que quizás necesite información sobre Luigi y el bajo mundo. Lo más lógico que ve es quedarse con ese supuesto Edmundo, porque ni sus padres, ni la familia Rex pueden tocar imprudentemente al hijo del primer ministro. Su cabeza le da ideas diciendo que si puede hacer un trato con la información que tiene, y así se encontraría segura. Claramente todo esto lo dice en su mente, a él solo le dice que tiene demasiado frío como para ir lejos, allí le propone ir hasta su mansión. Para entrar en calor un ratico, cualquiera entendería esto como ir a hacer el delicioso, cuestión que deja sin palabras por un momento a los dos. Pero aquí nadie va a hacer el delicioso porque este caballero solo le dio su saco para que Viviana se cubra. Y ahora que se está haciendo el duro es él, o quizás esté ocultando algo, porque no la va a llevar hasta la mansión sino que le propone ir hasta un hotel cercano. Pues él puede ir a donde quiera ya que tiene la posición de ser el único hijo del primer ministro, pero no puede llevarla hasta su mansión alegando que no quiere crear un escándalo inútil. Sin embargo, todas las cosas que le va diciendo paso a paso pide a Viviana, la hace sospechar bastante de si realmente es un conde. Además yo le veo cara de sospechoso. En eso Viviana se pone a recordar lo que una vez escuchó, y eso era que el único hijo del primer ministro hace negocios juntos con su tío materno. Y que no pasa mucho tiempo en este lugar, por eso no aparece a menudo en los círculos sociales. De esa manera ella y muy pocos conocían su rostro. Pero no entiendes si se ha hospedado alguna vez una persona así de la alta sociedad, en una posada barata en un pueblo en las afueras de este lugar. Cada vez que lo mira lo ve más sospechoso, y le parece algo impropio de un hombre aristócrata, aunado a ello se da cuenta de que sus manos son callosas. Y parece estar acostumbrado a conducir sin un asistente, aparte de eso conduce uno de los coches más baratos que existen, y tiene un ligero estilo plebeyo al hablar. La prota no sabe qué decisión tomar, pero se da cuenta de que es mentira de que es el único hijo del primer ministro, le es franca y le pregunta si él es un impostor. Quizás todo lo que esté sucediendo se llame Proyecto ID, debido que es una operación secreta ambiciosamente ideada por el gabinete para rastrear la corrupción del cartel ilegal, que niega colusión con el bajo mundo. El primero en la lista es el hijo del presidente del Tribunal Supremo Rex, o sea nada más y nada menos que el Luigi, quien también es sospechoso de ser el contador del bajo mundo. Así que el primer ministro Nicolás eligió a su prometida Viviana Villa para conseguir información de Luigi Rex. Debido a que la habían investigado y era una inocente noble quien estaba siendo tratada fríamente por su prometido. Por eso el hijo del primer ministro se acerca al objetivo que está hambrienta de amor y le saca información, esa era la mejor estrategia. Pero sería una lástima que el hijo del conde estropee un trabajo tan importante. El trabajo era disfrazar a un oficial de inteligencia y crear un doble de Edmundo, todo esto basado en el proyecto, pensaban que era una buena jugada, ya que habían conseguido las máscaras bastante similares. En ese sentido tendrían que ser bastante cuidadosos con las habilidades tecnológicas del servicio de inteligencia en el futuro. El grupo del proyecto tenía pensando arreglárselas para secuestrar a la gente y detener la operación, el problema era la prometida de Luigi, ya que ella tenía acceso a información privilegiada. Por eso la cabecilla del proyecto iba a asegurarse de que la piba no salga lastimada, pero debían callarla. En base a eso querían saber qué tanto Viviana sabía sobre estos personajes. Por ese motivo el jefe del proyecto se arriesgó en ir él mismo para atender la situación, haciéndose pasar como el verdadero Edmundo. De esa manera dicen que el hijo del primer ministro con el que Red está colaborando, debería ir a mostrarle a su padre tal sinceridad. Y el jefe del bajo mundo pensó que no era tan difícil suplantar a un noble y pretender ser un agente de inteligencia. O sea, aquí la situación era candente y confuso, pero en síntesis todo fue planeado por el jefe del bajo mundo, pero ya la prota estaba preguntando si él era un impostor, sin embargo la ñoña no sabía cómo ser directa. Porque todo le daba pena, pero la waifu en realidad está siendo conducida a un lugar sin fondo, porque este tipo realmente es un impostor. Él está suplantando al hijo del primer ministro, pero su apariencia lo está delatando. Lo que pasa es que la prota estaba tan desesperada por salir de su vivienda, que en realidad no le importaba si el que estaba enfrente suyo era el verdadero hijo del ministro o no. Lo único que tenía en mente era encontrar la manera de no volver a donde su familia falsaria. La prota, a pesar de haber sido criada para ser una aristócrata perfecta, no era para nada pendeja, y le dijo al que tenía enfrente que toda la situación parecía irreal. Pues en aquella terraza había conocido al único hijo del primer ministro, de quien hasta los momentos solo había oído hablar.
En ese momento aquel pibe fue tan amable con ella cuando lo conoció por primera vez, por ende solo le pide disculpas y si lo ofendió diciéndole que era un impostor, pero la piba estaba actuando, para no terminar muerta. Este hombre comenzó a ganarse la confianza de la piba siguiendo su amabilidad. Y le dijo que en principio pensó que ella solo era una inocente chica aristócrata, pero ahora que la analiza bien se da cuenta de que tiene una lengua muy resbaladiza. A pesar de que dice eso y Viviana queda sorprendida, igual sigue a su lado, y él le dice que con su presencia no logrará aburrirse por un buen rato. De allí que con cara de sospechoso le indica que le mostraría su mansión. Pero para este impostor todo estaba funcionando y se va directo a montarse a su carro, pero la deja parada allí sin ni siquiera abrirle la puerta. Y esto no es algo que haría un personaje importante, la waifu está acostumbrada a ser tratada con mucha delicadeza como miembro de la aristocracia. En vista de que Viviana se quedó paralizada cuando él no le abrió la puerta, el pibe entró en conciencia de que la estaba embarrando. De inmediato le pidió disculpas diciéndole que se había olvidado que estaba atendiendo a alguien muy importante. En el fondo tantas cosas que a Viviana le habían pasado, la tenían un poco traumada, y pensó que estaba actuando como tonta, de esa manera se reprochaba a sí misma por comportarse de una manera despiadada y patética. Para empezar a ganarse más la confianza, el pibe comenzó a preguntarle si la piba siempre usaba el asiento trasero cuando estaba en el auto de alguien más. Viviana ni siquiera entendía por qué le estaba haciendo estas preguntas, y allí que el impostor le dijo que pensaba que había sido difícil para la piba llegar hasta donde estaba porque no parece estar acostumbrada a salir de la mansión. La miró y le dijo que estaba seguro de que le habían educado para hacerla una gran noble, esto la hizo sospechar aún más y le fue directa diciéndole que él sonaba como si no fuera un aristócrata. Sin embargo la prota ya estaba clara de que él era un impostor, y que sencillamente estaba pretendiendo ser un noble. De pronto él dijo algo que le impactó, porque le aseguró que había estado seguro siempre de que la aristocracia era un lugar aburrido. Esto es algo que la hace tener conectividad con él, pues para Viviana esta vida también ha sido aburrida. Ya al amanecer la noticia de que ella había salido de la mansión sola, se había regado por doquier, el principal preocupado era su prometido. Pues desde hace 2 años que conoce a la piba cercanamente, sabe que ella no desaparecería de la nada, pues es una dama de la alta sociedad, no una callejera. Lo que él más estaba ardido era por la razón de su compromiso y la ruptura, entonces quería que la piba fuera a humillársele pidiéndole disculpas, a su lado estaba su amante, quien le metía casquillo diciéndole que Viviana quizás huyó de todo y de todos. A él le parecía ilógico que su familia hubiese organizado un banquete teniendo tantas deudas. Y nadie se preocupó en contratar un guardia adecuado para mantenerla vigilada, la señorita presente amante de este hombre. Le dijo que los aristócratas no piensan que eso sea un problema, porque ellos solo saben fingir. Yo creo que esa piba es amante de este solo para ganar prestigio, por eso le dijo que no importa si su prometida desaparecía. Porque para eso la tiene a ella, pero por supuesto que él la ubicó, diciéndole que ella solo era un amante. Por otro lado la prota estaba llegando a la supuesta mansión donde vivía el impostor, y obviamente se da cuenta de que no es nada lujosa, sin embargo es moderna y tiene muchas ventanas. Lo más extraño es que hay demasiados buzones en esa mansión, lo que le da a entender a él que la piba es bastante observadora, porque sencillamente esos buzones se deben a que esa mansión es compartida, y allí entran las encomiendas de cada piso. De pronto él le indica que solo tendrán a su disposición una habitación, pero que si quiere regresar a su mansión, no tienen ningún problema en llamar a la policía metropolitana. La prota en medio de su desesperación no va a permitir que eso suceda. Por ende prefiere vivir en una diminuta residencia temporal utilizada originalmente por agentes encubiertos como lo es ese impostor, eso es lo que Viviana piensa por ahora. Obviamente él sabe que esto debe ser un lugar inquietante para una señorita noble, y hay una forma de llevarla a la mansión, pero todo esto se podría volver problemático por todo lo que la piba sabe, así que lugares como ese son los más fácil de manejar, así que como dijo el mitólogo griego Icarios, esta podría ser la forma más apropiada de lidiar con esto. Pero ahora él quiere saber, qué es lo que la hizo pensar a ella que él era un impostor, quiere saber cómo se ve él reflejado ante sus ojos. Y cómo es que vio lo que nadie había notado, quiere darse cuenta si hay un defecto que se pueda ver fácilmente, para así eliminarlo. Trata de ser amable explicándole a Viviana que nunca pensó que sería capaz de invitar a la famosa señorita Villa a su casa de esta manera. Por ese motivo piensa que quizás la waifu no le importe qué hombre sea mientras esté dispuesto a darle un techo. La prota es muy franca y le comenta que solo pensó que tenían un interés en común,
pero claro, ella debía seguirle el juego haciéndose la tonta. Y le dijo que él no era cualquier hombre, sino que era el hijo del primer ministro, por esa razón no está al lado de cualquiera. En pro de eso ella esperaba que él le abriera la puerta de la habitación, pero este pibe no sabe nada de gente noble. Por eso la waifu cada vez le tira más puntas hasta que le abre la puerta. Al entrar allí Viviana no puede creer que la haya traído a ese lugar destartalado estando disfrazado de aristócrata. A todas estas ya está empezando a sudar frío porque no sabe si es una trampa, y la va a mandar al inframundo rapidito, y le dice que se ha dado cuenta de que el conde es más mezquino de lo que pensó. A todas estas el como no sabe de aristócratas no entiende si debe tomar eso como un cumplido. En ese momento la waifu se acerca a una radio vieja y obsoleta, y dice que en vista de que todo está muy silencioso se permitirá encender la radio. Cada vez él se confunde más y no sabe si es que a los aristócratas les incomoda el silencio. Y en realidad la boluda estaba haciendo eso porque necesitaba algo para cambiar el ambiente para poder relajarse. En eso escucha las noticias y en la emisora están diciendo que hay un presunto asalto por parte del segundo hijo del presidente Rex. Se decía que estaba siendo acusado de agredir a Janet Bell, una famosa cantante de cabaret, pero que al despertar en el hospital el pibe negó todas las acusaciones de su agresión y la relación con los Rex. En vista de que ella escuchó esa noticia empezó a hablar y le dijo que sabía que no la había traído allí por mera cortesía. Que si acaso era que se estaba preguntando si los rumores son ciertos, si su prometido es realmente un aristócrata relacionado con el bajo mundo. El impostor seguía haciéndose loco y le dijo que eso sonaba como una historia sobre la que cualquiera estaría interesado, por eso le parecía genial. La prota le dijo que su excelencia es el hijo del primer ministro que pide derrocamiento del bajo mundo, mientras que ella era la prometida de Luigi, el acusado de ser el contador del bajo mundo. Por eso se pregunta si esa no sería la razón por la que la unión molestaría a mucha gente. Ya que si los rumores eran ciertos, se descubriría hasta el jefe del bajo mundo. El impostor seguía haciéndose loco diciendo que por qué carajos Viviana le estaba contando todo esto. De allí que la prota le fue sincera y le dijo que ella estaba segura que el jefe del bajo mundo trataría de silenciarla a como diera lugar. La waifu a este punto quería negociar, diciéndole que podrían usarla como cebo, pero que a cambio también le permitiera usarlo. En síntesis, la waifu le estaba ofreciendo un trato. El pibe, al escuchar la palabra usarla, le asentó que era una manera triste de decirlo, pues le preguntó si acaso no creía que él la estaba ayudando porque él se sentía atraído por la piba. Viviana le dijo que si solo quería pasar tiempo con ella, entonces no tenía que esconder un accesorio metálico tan peligroso dentro de su saco, pues ella se había dado cuenta que él tenía una pistola. A este punto el impostor le dijo que se había dado cuenta que era muy lengua larga, y no dejaba de estar impresionado. La prota, ya entristecida mirando esa ventana, le dice que lo que quiere no es la gran cosa, y que podía continuar haciendo lo que hizo mientras estaba allí, pero solo le pide que no deje que ella termine como la cantante de cabaret. Que volverá solo cuando vaya a confirmar lo que quiera saber. De otra manera, su oportunidad para escapar de la mansión se desvanecerá. Así que cuando cada uno haya logrado sus objetivos, y hayan regresado a sus lugares correspondientes, podrán mirar hacia atrás y pensar en esto como un buen recuerdo. Viviana le aseguró que a pesar de que sabe todo, y que él es un impostor, igual necesita su ayuda. Le dijo que esta oportunidad no será una pérdida de tiempo, porque ella será un cebo que valdrá la pena. En un cambio de escena vemos que varias personas están reunidas con la familia Villa, ya que tienen informaciones de que un oficial vio a la señorita Viviana, y de acuerdo a las declaraciones del testimonio de ese oficial, Viviana estaba con el hijo del primer ministro. Lo más lógico era llamar al ayuntamiento para saber lo que estaba pasando, pero ya tienen sus sospechas de que el hombre que fue ayer para el banquete podría no ser el hijo del primer ministro, o sea, ser un vil impostor. Además escucharon que la mansión donde se quedaba el hijo del primer ministro estaba vacía, por eso piensan que quizás el primer ministro contrató a alguien, para obtener algo a cambio. A todas estas nadie se explica cómo Viviana fue engañada por alguien que ni siquiera conoce, o sea, el pibe padre de Luigi. No ve conveniente admitir esto oficialmente, porque si es reportada al ayuntamiento, su reputación caerá al suelo, así que no podrían permitir que el mundo en el exterior se enterara de todo lo que estaba sucediendo. Luigi estaba bastante preocupado y quería conseguir cuanto antes a Viviana, para seguirla humillando, y en ese momento la madre de la prota recibe una llamada, y era nada más y nada menos que la waifu. La señora comenzaba a gritarle como loca por el teléfono que qué diablos había hecho, que nadie había podido dormir y que ya la habían visto los policías del ayuntamiento.
La piba pensaba que su madre estaba preocupada por ella, pero le pidió calma y le dijo que no lo volvería a hacer, sin embargo no la había llamado para hablar sobre eso. Mientras tanto el impostor escuchaba la llamada y sabía que estaba hablando con su madre, la esposa del marqués Villa. En ese momento la prota comenzó a gritar por teléfono pidiéndole que fueran a rescatarla, porque sabían que todos estaban preocupados. Y les dijo que ella había estado con un hombre desde la noche anterior. Bueno, el impostor seguía escuchando la conversación, pero la piba estaba diciéndole a su madre que no hiciera un escándalo de todo esto. Porque obviamente a nadie le convenía que llamaran a la policía o informaran a la prensa, debido a que la señorita es lo más valioso de la familia Villa. En vista de que la conversación se estaba poniendo más pesada, el pibe intervino y le quitó el teléfono, se habló directamente con la mamá de la piba. La señora decía que él se quería aprovechar de su hija, fingiendo ser el hijo del primer ministro. Viviana estaba demasiado irritada porque no había terminado de hablar, pero un acercamiento extraño entre ellos hizo que el teléfono se colgara, esto la cabreaba demasiado. Por otro lado, la madre, preocupada por lo que sucedía, quedó sin palabras al dejar de escuchar a su hija, pero les aseguró que Viviana no tenía intenciones de volver. En ese momento entró un pibe a donde estaba la familia Villa. Ese catire le dijo que era el secretario de Luigi, pedía disculpas por interrumpir, pero era una emergencia. Además, les informó que no se preocuparan, que el señor Luigi estaba averiguando dónde estaba la dama. La señora le dijo que ya era demasiado tarde, porque su hija no tenía intenciones de volver, y que además lo más valioso no se puede comprar ni con joyas costosas. Pues lo más valioso para la familia Villa era en lo que habían invertido desde su nacimiento, o sea, Viviana. Mientras tanto, Viviana estaba discutiendo con el impostor, por no haberla dejado hablar por teléfono por su propia cuenta. Le reclama porque su madre puede estar irritada y preocupada por toda esta situación. El boludo le dice que solo pensó que era una pérdida de tiempo, pero el impostor se da cuenta de que la piba quizás quiera experimentar una vida normal, por eso le da un par de monedas reales, debido a que la piba nunca había visto cómo eran. De ahora en adelante ambos tenían que manejar mejor la situación, por eso salieron de donde estaban y él le dijo que la llevaría a una estación de radio para que conociera cosas nuevas, y empezara a vivir una vida común. Llegaron a una boutique, pues la ropa que llevaba puesta no era la adecuada para el clima. Además, a este ritmo él pensaba que nunca iba a recuperar su abrigo, entonces él no tenía nada que ponerse, pues siempre la ha estado cubriendo. Sin embargo, la piba igual quería conocer la estación de radio y muchos otros lugares que visitan la gente normal, por eso era mejor apresurarse y comprar rápido. Ese hombre, al verla encantada comprando vestidos, no logra apreciar la diferencia de las damas nobles a las ordinarias. Además, Viviana tampoco es tan ingenua, de todos modos, mientras más la mira, más inteligente e interesante se le hace. Después de un rato, escogió un traje que resultaba bastante costoso, y pensó que le tocaría pagar con joyas, porque si no, no le alcanzaría. Sin embargo, él le dijo que podía llevarse los guantes y una bufanda extra, pues cubriría con todos los gastos. Viviana no entendía por qué él seguía comportándose amable con ella, y hasta terminó pagando toda la cuenta. El impostor le dijo que todo se debía a que habían llegado a un acuerdo, lo que pasa es que habían hecho un trato. Y dentro del trato no estaba contemplado que le diera dinero o limosna. El impostor le explica que él pensó que tenía que pagar un precio por su protección, pero que mejor lo viera como un regalo de cumpleaños de su parte. Viviana lo único que quería es que le prometiera que no haría eso de nuevo. El impostor conoce la situación financiera de la familia Villa y no cree que exista tal cosa como el orgullo aristócrata, sin embargo tendría en cuenta su petición. Viviana se encuentra un poco conmocionada porque pensó que nadie la felicitaría por ser su cumpleaños, pero ahora iban a ir a la radio y al cine. De pronto sintió como alguien la estaba observando, y era una piba que casi no lograba reconocer, pero traía un traje de etiqueta. Entre otras cosas que estaba sucediendo en toda esta historia, se presentó la situación de que la familia Villa estaba dispuesta a enviar un documento de divorcio a un abogado pronto, para romper el horrible compromiso que le ha tocado lidiar a la waifu. Todo con la condición de que el silencio permaneciera sobre el tema de la cancelación del matrimonio. Y es que la familia Villa teme que su reputación se vea comprometida. El secretario del Luigi le estaba explicando que quizás es por eso que el Departamento Metropolitano de Policía no ha reportado su desaparición, pero ahora debían informarle al presidente Rex sobre toda esta locura. Sin embargo, Luigi le dijo al secretario que no tenía que hacerlo. En cambio, le preguntó si ya había recibido una respuesta a los llamados que le habían hecho a la organización.
Es así que ya tiene la información de que el último hombre visto con la señorita Villa es un agente de la agencia de inteligencia, pero aún estaban trabajando en los detalles. Y hasta tanto obtengan más instrucciones de los altos cargos, deben mantener a la familia Rex en total tranquilidad. Pero Luigi sabe que algo están tramando, por eso le pidió a su secretario que no se metiera en el camino. En medio de todo, Luigi estaba bastante molesto por cómo se estaban manejando las cosas, pues quieren mantenerlo afuera de sus asuntos como prometido. Y es que a él le da risa saber que nada más y nada menos la chica que habían cotizado por un precio tan alto, se haya ido con otro hombre. El secretario le dice que se ha mantenido en silencio ante toda la sociedad, pues esto es un conflicto que la piba ha generado unilateralmente. Pero hay una persona que puede hacer averiguaciones detrás de todo esto, y es una mujer, que se encarga de hacer unos reportajes o algo así. Por ese motivo Luigi está diciéndole a su secretario que quiere tener una reunión con ella, para que así esa persona encuentre a su prometida, porque él ya tiene una teoría. Mientras tanto deben enviarle un comunicador oficial al marquesano, diciéndole que Luigi no quiere romper el compromiso aún. Sin embargo no pretende mantenerse callado por mucho tiempo, pero conservará el silencio, pero igual tiene intenciones de que se dañe un poquito la reputación de su prometida, ya que igual sabe que no va a perder su título. Bueno, allí en el encuentro de la prota con otra piba elegante, esa mujer pelirrosado le dice a la prota que es demasiado raro encontrar a la señorita Villa paseando por las calles con ropa comercial. Se burlan de la waifu diciéndole que el marqués estaba muy mal financieramente, pero tampoco era para tanto. La pelirrosada le dice que no le extraña que su madre haya ido a su casa a pedir ayuda con su negocio, pues la vieja parece un poco desesperada. La pelirrosado le restriegan la cara que si hubiese sabido que no tenía dinero para comprar, le hubiese dado algún consejo para sostener el negocio familiar. La pelirrosado no está allí por pura casualidad, pues debe haber hecho alguna investigación para poder encontrarla. Pero Viviana le es franca y le pide que le diga por qué está allí. Yo creo que esta piba la mandó Luigi, quizás era de ella con quien estaba hablando con su secretario. Obviamente la pelirrosado era bastante venenosa y le dijo que el que le había dicho que había huido fue su mismo prometido. Que hace poco se habían reunido y solo se la pasaron hablando de la waifu. A Viviana ya le valía vergas hablar con esa estúpida ignorante. Por ese motivo prefirió darle la espalda, diciéndole que a diferencia suya ella no era una vaga. En ese particular las personas que estaban en custodia con la pelirrosado, se encargaron de hacer el trabajo sucio y le tomaron fotos a la prota. La waifu al escuchar que había una cámara detrás suyo quedó consternada, pero la pelirrosado aseguró que no podía dejar escapar una escena así de rara. Eso quiere decir que la piba tomó la foto para perjudicar socialmente a la waifu, exponiéndola ante los medios de comunicación. Diciendo que había encontrado en las calles a la noble dama luciendo como una plebeya, si sacan esta noticia será una primicia en la portada. Y como ya tienen evidencias de allí que no se puede cubrir a la familia Villa, la chica haciéndose la empática le dijo que era una lástima, pero sin embargo le daría una ganancia de las fotos, para que pueda comprarse un vestido y lucir bien. La cosa es que ya la prota no sabía qué hacer, en vista de eso el impostor tuvo que intervenir, quitándole la cámara y diciéndole que nada de lo que había dicho iba a suceder. Obviamente la pelirrosado pega un grito al cielo porque no conocía a ese hombre bien, no pensó que existiera alguien capaz de quitarle a las fuerzas esa cámara. Y lo que él hizo fue lanzarla contra el piso y destruirla, para que así no quedaran evidencias en esa cámara. Ni siquiera sus guardias de seguridad hicieron algo para detener a ese pibe, pues sencillamente él tenía un arma en sus manos y lo apuntó en la cabeza. Con una sonrisa en su rostro le pidió disculpas porque las fotos fueron arruinadas, y le dijo que le haría un reembolso por la cámara. La pelirrosada haciéndosela muy legal, le dijo que todo esto iba en contra de la ley, y que era un crimen dañar la propiedad de alguien. Aparte estaba amenazando a su seguridad con un arma, lo amenazó diciéndole que si su padre se enteraba de todo esto lo iba a matar. A todas estas el impostor le dice que a él no le interesa porque sencillamente no sabe quién es su padre, y personalmente no quiere saberlo. Ahora si la pelirrosado estaba que se hacía caca los pantalones, o bueno ese vestido que carga, tan caro y terminará arruinado con excremento. Pero obviamente Viviana tenía que aprovechar esta oportunidad para restregarle en la cara, y dejarla más confundida. Por eso se disculpó y le dijo que le iba a presentar a su amante. De allí que no podía usar sus atuendos usuales porque era una reunión secreta, y pretendía pasar desapercibida con ropa de plebeya. Además, le aseguró que la pelirrosada había hecho lo mismo, porque se la ha pasado almorzando con el prometido de otra persona con un vestido demasiado llamativo.
Es así que hicieron una tregua y le pidió que cerrara la boca, para que nadie sepa lo que sucedió. Allí se acercó a su rostro de engreída, y le volvió a preguntar si todo lo que había sucedido lo iban a mantener en secreto, la peli rosado que se le había dado de muy astuta. Ahora estaba bastante asustada y aceptó la tregua, dejando en claro que todo iba a ser un secreto, pero lo único que le pedía es que su amante se fuera, aunque la piba no se iba a quedar con los brazos cruzados. Sin embargo le dijo que el rostro de ese pibe era bastante familiar, porque lo había visto en unos carteles de Se Busca. Viviana, haciéndose la loca, le dijo que no tenía idea de lo que estaba diciendo, y que en realidad no le interesaba si estaba en una lista de buscados. Es allí donde conocemos el nombre de la peli rosado. Ella se llama Cindy, y la prota le dijo que le iba a dar un último consejo solamente porque estaba preocupada. Le dijo que mejor subiera sus estándares en los hombres, y que no estuviese con un criminal buscado o un hombre casado, porque si hacía eso iba a quedar en ridículo. Pero bueno, ya había sido suficiente, ahora tenía que marcharse. El impostor se da cuenta de que la piba tiene lágrimas en sus ojos. Realmente no entiende por qué está llorando si en realidad ha ganado la pelea. Comenzó a caminar y el pibe se da cuenta de que no está camino a la radio. Viviana le aclaró que no tenía intenciones de ir a la radio, pues no quería que la vieran por ahí y le sacaran fotos de nuevo. Aunque él le decía que la foto había sido eliminada definitivamente y no hay rastro de ella, solo para que se sintiese más relajada, cuestión que no iba a ser posible. Viviana está súper cabreada y siente que él no la está entendiendo, pero no deben pelear en medio de la sociedad, sin embargo no debe perder la clase, pero la waifu le aseguró que él quería volver a su casa. Lo que le da a entender a él que la waifu está rompiendo el trato que tenían, entonces si desea destruir unilateralmente el contrato de esa manera, automáticamente estaría rompiendo la confianza mutua. Ya Viviana no aguantaba más de hacerse la tonta, por eso apretando los puños lo miró diciéndole que él era un farsante, le dijo de frente que siendo el primer hijo del ministro es una mentira. Ya que se había dado cuenta en sus ojos de que era un pobre imitando a la nobleza, pues la boluda sabe que los verdaderos aristócratas ni siquiera estarían en un auto como el de él. Incluso cuando enciende un simple encendedor tienen gracia, aparte tiene un leve pero claro acento callejero. Ya su habla se ha vuelto un hábito y no sirve de nada fingir que es de la alta clase, le deja claro que lo sabía desde el principio, lo que lo hace recordar la cena donde ambos estuvieron en la terraza del hotel. Y la piba se dio cuenta de que estaba actuando como agente en muchos aspectos, lo observó durante la fiesta de Año Nuevo. Y aun cuando estaba fingiendo ser el hijo del primer ministro sabe que es un agente infiltrado, que pertenece al mismo renglón del ministro. Pero creo que aún la waifu no sabe toda la verdad, ya que él comienza a reírse de una forma sarcástica, diciéndole que todo era un malentendido divertido. Le confesó que hizo lo mejor que pudo, pero igual la piba terminó atrapándolo, la insta a que piense en positivo, y que piense que si él fuera un noble, entonces hubiera más restricciones en su comportamiento, pero hasta entonces su propuesta le parece atractiva. Además el jefe de la mafia que le prometió que iba a aparecer, aún no ha dado señales, si siguen así el único que va a perder dinero es él. Pero no pueden hablar de este tema a la ligera, todo lo que dijo está en la mente de ese pibe, de allí él le dice que si está dispuesta a acabar con el jefe de la mafia, no debería dejar que unas cuantas palabras o imágenes venenosas de un joven maduro la hundan. Es así como sellan su pacto de que ambos van a seguir un plan que les convenga a los dos. Pero él cuando la mira piensa que ella aún es una joven noble e inocente que no puede ver a través de su actuación. Y aunque se la dio de astuta creyendo que lo había descubierto todo, aún ella no puede entender su verdadera identidad. Pero la besa en la mano diciendo que podrá jugar a ser un completo impostor delante de esa dama. Antes de seguir con su camino, Viviana le hizo una pregunta muy fuera de lugar, quería saber si él había tenido muchas amantes. Pues por su actuación parece que está acostumbrado a apaciguar a las mujeres, pero pensándolo bien él nunca ha tenido un amante, porque todo es un contrato. Ahora ella quiere saber cuántas veces se le ha hecho un contrato, él para zafarse de todas las preguntas le dice que apenas ha tenido un contrato y es con ella, de esa forma es la primera vez que tiene un amante. No muy convencida se da la espalda, y le dice que no espere que crea todo lo que acaba de decir, además Viviana sigue creyendo, que un hombre tan guapo ha de haber tenido muchas amantes antes. Sin embargo está convencida de que todo lo que dijo son mentiras calculadas de un agente, sencillamente no está dispuesta a creerle. El men mostrándose relajado sigue el camino como si nada. Por otro lado vemos que Cindy está en el palacio junto a su padre, y su padre piensa que su hija tiene un buen corazón, en pro de eso Cindy está fingiendo que la hija de su excelencia Villa es su mejor amiga,
Sin embargo, hay algo acá que no cuadra mucho, pues Cindy asegura que va a descubrir la verdad lo antes posible, supuestamente para ayudar a su amiga. Todo gracias a que el hombre que Viviana le presentó como su amante, le parece familiar porque lo ha tenido que ver en alguna fiesta. Cindy sabe que se parece mucho al único hijo del primer ministro, o sea Edmundo, pero no está 100% segura. De esa manera Cindy comenzó a buscar en todos los periódicos que tenía, dudaba si podría haberlo confundido con una persona similar. Pero no ha aparecido ningún artículo del periódico, quizás es porque el único hijo del primer ministro, no salía mucho a la luz pública porque no trabajaba en política. Eso quiere decir que no puede lanzar esta polémica, de que Viviana es amante del único hijo del primer ministro. Sin antes constatar la información, porque si resulta que no es cierto, será un gran problema, en el peor de los casos se perderá el respeto de la familia del primer ministro. Por eso Cindy le pidió a su padre, que le diera una cita con el decano de la escuela, esa escuela es el alma mater de Edmundo, y le dijo a su padre que quería hacerlo para ayudar a su amiga Viviana, pero nada es mentira de esa venenosa. Al estar allí presentes, le pidieron al senador que por favor buscara en los algunos de graduación, para conocer el rostro del hijo del primer ministro, y el senador estaba dispuesto a ayudarlos. Mientras tanto habían transcurrido 3 días, y aquella noche la gente que se había ido por asuntos que atender, dejó un revólver y un falso billete de banco y no volvió. Al principio Viviana estaba allí un poco sola en un lugar muy pequeño y desconocido. Aunque esa pequeña villa se sentía amplia y solitaria, todo gracias a que aquí la gente o aquel impostor, con el que pasó 2 días se fue, aunque estaba relajada porque había salido de su mansión, aún no se acostumbraba a estar sola. Pero meditando sobre su situación, quería soltar todos sus apegos negativos, por ende pensaba que no era bueno depender demasiado de un contrato, sin embargo ese pibe ni siquiera dejó su número de teléfono. Lo bueno fue que para su sorpresa el impostor estaba llegando, la prota inquieta por saber qué ha hecho durante estos días que se ha ido. Le pregunta para saber qué trabajo extra tiene, a lo que el hombre le dice que estaba más ocupado de lo que pensaba, para bromear un poco entre ellos le preguntó si acaso lo echaba de menos. Obviamente la prota no iba a aceptar eso, pero lo observa y lo ve lleno de moretones en la mejilla, quiere saber si algo malo le sucedió. El mentirosito le aseguró que no había nada de qué preocuparse, pues alega haberse lastimado ya que estaba de casa. La deja bastante confundida diciéndole que estaba de casa, pues hasta donde ella tenía entendido él es un agente, por eso se le viene a la mente que estuvo asesinando a un ser humano. La prota no quiere imaginarse nada malo, pero es inevitable que los pensamientos intrusivos lleguen a su cabeza, así que le preguntó si se arrepentía de estar con ella. Sus cachetes se pusieron más rojo y no por los moretones, pues quería saber en concreto a qué se refería la piba. Pero no es nada romántico como lo que ya estábamos pensando, en realidad Viviana le estaba preguntando si se arrepentía del trato que habían hecho porque se había vuelto bastante peligroso. La waifu tenía miedo de que alguien de la mafia le hiciera daño. El pibe le daba palabras de aliento diciéndole que realmente no tenía nada de qué preocuparse, pero en realidad él lo que quería saber si Viviana en realidad lo ha echado de menos durante su ausencia. No le quedó más que aceptar que sí, pues lo ha estado esperando. Al soltar la verdad comienza a sentir mariposas en el estómago. Una especie de cosquillas que no puede explicar, quizás sea porque nuestra prota se está enamorando del impostor, o no sé qué otra explicación pueda tener. Con relación a la pregunta que ella le hizo, el men le aseguró que no estaba arrepentido porque una vez que se comienza, tiene que ser responsable hasta el final. La piba sigue insistiendo en que este hombre se acercó a ella solo para obtener información desde el principio. Aunado a eso al impostor le asombra verla preocupada por las lesiones, así que le señala su mejilla para explicarle que allí se lesionó primero. Sin embargo, cuando tuvieron ese acercamiento que sus manos se tocaron mutuamente, la prota se alejó sonrojada poniendo como excusa que era una falta de respeto agarrar la mano de una dama sin guantes. En ese sentido el pibe le dijo que si se ponía un guante entonces lo dejaría tocar su mano, pero Viviana como si no quisiera la cosa, le pidió que por favor no lo hiciera. Este pibe era bastante inteligente y la abordó con una pregunta más retadora, le dijo que si acaso no se cansaba de mezclar emociones inútiles con el trabajo. Lo único que quería era tener una buena relación hasta que logren sus objetivos, de ahí que se ofrece a ser un buen amante, pero le asegura que ella debe estar consciente de que los negocios están primero, eso como para cortarle la parte de las preguntas de sus emociones. Y además por las preguntas que la piba le ha hecho sobre las lesiones corporales que tiene. Debido a que este men prefiere no hablar de eso, Viviana le cortó totalmente la conversación, diciéndole que quería ir a la farmacia.
En el fondo él está un poco confundido porque siente que habría sido mejor hablarle directamente, pues necesitas ganarse su confianza, aunado a ello siente que debió darle una advertencia dada su honestidad. Este pibe siente que él es el único que sigue preocupándose por cosas inútiles. En un cambio de escena vemos como la piba salió junto a él en el auto, y siente como él la va ignorando. Pues la waifu le había pedido llevarla a la farmacia, sin embargo se estaban desviando porque la quería llevar a comer algo delicioso en un lugar famoso. Lo más loco de todo es que la estaba llevando al prestigioso hotel, del cual estaba a cargo su prometido. Viviana casi que pega un grito al cielo, no entendía qué era todo esto. A él parece asombrarle que la boluda sepa a dónde la llevaba, pues cuando le dijo que ese era el hotel dirigido por su prometido, prácticamente se hizo el loco. Cuestión que hace que la prota se pregunte por qué él está actuando raro, ya que se supone que allí ellos dos se conocieron por primera vez, cuando él salió a fumar un cigarrillo en la terraza. De esa manera le pidió evitar ese hotel como fuera posible. La cuestión es que este pibe le asegura que el trato entre ellos es ubicar los movimientos que conectan a su prometido con el bajo mundo, para eso deben comenzar con la operación. Viviana piensa que la razón por la que esa gente está trabajando junto a ella, es para asegurarse que su prometido está trabajando con el bajo mundo. De ser cierto los rumores debe haber personas plantadas por el jefe del bajo mundo. Además ese hotel es manejado por Luigi, pero la otra persona que está involucrada que es Don Becayone. Y no cree que él sea tan gentil como para dejarla pasar, yendo de la mano del supuesto impostor del hijo del primer ministro. Sin embargo el que tenga miedo a morir que no nazca, de esa manera ella no tiene miedo de ser tomada por el jefe. Pues tenía una idea preparada para decirle cuando lo tuviera enfrente, lo que sí tiene miedo es de enfrentar a su prometido, le insiste al pibe que él es un agente bien entrenado. Por eso para él quizás sea fácil, no mezclar sus emociones con el trabajo. Ya cuando la prota estaba dispuesta a bajarse del carro e irse directamente a entrar en el hotel, el pibe le dijo que mejor esperaran por un momento. Pues no sería bueno que la vieran vestida de esa manera, tan corriente como la ropa de una plebeya. Por otro lado al señor Luigi le estaban entregando el informe del progreso sobre la legalización del casino en una de las calles de la ciudad, aparte de eso le informan que la señorita Cindy lo había llamado. Le pidió que por favor se comunicara de inmediato porque necesitaban tratar un tema de urgencia. Querían saber si le programaban un almuerzo juntos. Luigi rechazó el almuerzo diciendo que estaría muy ocupado por un tiempo, la comida que él tuvo anteriormente con Cindy era solo una estrategia de anzuelo para que la piba hiciera un movimiento y encontrara directamente a Viviana. En pro de su llamada, ahora sabe que fue a verse con Viviana como él mismo pretendía y fortalece su teoría. Prácticamente Luigi sabía todo lo que Cindy iba a hacer, explicándole que después de eso la chica visitó la escuela Hamilton. Pensando que haría un descubrimiento increíble, de esa manera es un hecho público que la escuela Hamilton fue el alma mater de Edmundo. También Luigi tiene conocimientos de que un agente de inteligencia está haciéndose pasar por el hijo del primer ministro. Y es el que está acompañando a su prometida, por eso no puede desperdiciar una hora de almuerzo solo para escuchar lo que ya sabe. No sé cómo chingados este men tiene toda la información, o si acaso es que él está detrás de toda esta operación. Por otro lado la conversación con su secretario se vio interrumpida, debido a que otro empleado informó que había un cliente el que servía, era alguien importante. En ese sentido tendrían que cancelar todas las reservaciones del piso más alto del hotel por ese día, y era una orden directamente de los superiores. Al escuchar esto Luigi sintió que esta era su oportunidad, sabe que ser superior significa estar en el núcleo del bajo mundo con el que está tratando. Ya llevan 5 años negociando y trabajando, y el hombre superior que él vio era un abogado extranjero que trabajaba en el ámbito legal. Todas las personas que conocía eran hombres de bajo calibre, la distinción de los miembros claves de la organización nunca ha sido revelada. Por eso Luigi está tan impaciente preguntándose cuál de ellos estaba tan obsesionado con los juegos aristocráticos. Como para ser atrapado de esa manera, o sea dejarse ver la cara, eso le genera mucha curiosidad. Él sabe que si reservaron era porque estaban próximos a llegar, mandó a sus subordinados a averiguar los nombres de los tipos que interceptaron las reservas del restaurante. Pero lo extraño es que allí estaba llegando nada más y nada menos que la señorita Viviana y supuestamente su excelencia el conde Edmundo. Ya sabemos que quizás este no sea el mundo real sino el impostor. La prota ya se había arreglado como toda una dama de la alta sociedad, y se dirigieron directamente al último piso del hotel que es estrictamente para aristócratas. Ese lugar había sido reservado y no importaba cuánto actuara el hombre que iba a su lado, al lado de la gente de alta sociedad lucía torpe a veces.
Para no presentarse con ropa confeccionada frente a su prometido, recibe un vestido de luz a su medida, e incluso recibió una calurosa bienvenida en la entrada del hotel. Pero Viviana estaba preocupada de que su actuación falsa fuera limitada, y terminara siendo descubierto, lo raro que a ese men parecía saber más de champán que ella, y pedía platillos especiales que no estaban en la carta del menú. Sin embargo, cuando se sirvió el quinto platillo, mostró modales de mesa perfectos, era como si estuviese acostumbrado a todo eso. Parece haber vivido como un aristócrata arrogante toda su vida, no entiende dónde quedó la torpeza que percibía, con ese nivel de actuación merece ser llamado el mejor actor del año. Siente que este tipo de cosas se aprende, y no se adquiere, pero lo mira fijamente porque sabe que ni siquiera es un aristócrata real, o al menos eso es lo que ella cree. Él quería saber por qué lo estaba mirando de esa forma. Viviana le informó que desde la ropa que le compró hasta la comida que está pagando. Era una fortuna, le parecía demasiado solo para dar con el jefe del bajo mundo, eso es lo que la waifu estuvo pensando. La cuestión es que la conversación no resultó fructuosa, porque en medio del restaurante apareció su prometido Luigi, y estaba muy cabreado, cuestión que la puso bastante nerviosa. La prota no entiende cuáles son las verdaderas intenciones de este impostor, hasta donde tiene entendido el propósito de él es descubrir si Luigi está coludido con el bajo mundo. Ahora el comportamiento de este pibe le genera bastante desconfianza a Viviana, porque él parecía conocer todo a la perfección. No sabe si acaso fue que él obtuvo información mientras estaba afuera, o si acaso ya sabe y tiene pruebas de que su prometido forma parte del bajo mundo. En eso Luigi se acercó y le dijo que tenía tiempo sin verla, la agarró por una mano muy fuerte pero al parecer no se sentía cómoda con su presencia. Luigi la intimidaba porque quería saber dónde estuvo vagando después de escapar de casa, actuaba como un tóxico celoso. Pues sentía que lo estaban humillando de la peor forma, y que todo lo habían hecho con alevosía. La levantó de la silla y le pidió que lo siguiera obedientemente. El impostor sonó la campanilla llamando a los meseros, como si nada de lo que estuviese pasando enfrente, lo estuviese viendo. Pero resulta que allí es donde sucede lo más impactante. Le dijo a los meseros que porque había un invitado extra, si él había reservado todo el piso. En aras de que nadie los interrumpiera, lo que lo hace entender que ese hotel está siendo mal manejado por personas ajenas. Luigi y su prometida quedaron sin palabras, e inmediatamente le soltó la mano a la chica. Luigi se veía bastante irritado y lo confrontó preguntándole si acaso creía que todo esto era una broma. Que si no sabía que manejaba toda la información, por ende se acercó agresivamente y lo agarró por el cuello, diciéndole que él era un insignificante agente. Le seguía acotando palabras ofensivas, incluso lo amenazó diciéndole que en un abrir y cerrar de ojos podría aniquilarlo como un ratón a un pájaro. La prota asustada le gritaba a Luigi que por favor se detuviera, pero la pelea de estos dos era peor que una guerra de titanes, incluso el que terminó perdedor de la situación, fue Luigi quien recibió tremendo golpe de su adversario. El pibe le dijo que él solamente quería disfrutar y comer cómodamente en su asiento, y su presencia era de un tipo maleducado. Sin embargo, el que llevaba las riendas del hotel era Luigi, debido al problema que acaban de tener le informó que no tenía lugar para un huésped como él. Porque el dueño del hotel era, y cuando dijo la palabra era se quedó callado. En ese momento el pibe le informó que ya sabía quiénes eran los que operaban en el hotel, pero además conocía al verdadero dueño, que era el jefe del bajo mundo, lo que le dio a entender que quizás él era un invitado de los jefes del bajo mundo. Por ende piensa que los rumores de que el hombre enviado por los altos mandos del bajo mundo, ya habían sido esparcidos por los trabajadores del hotel. De esa manera a Luigi le tocaba quedarse callado pues si se la daba de jefe, sería acusado de codiciar lo que le pertenece al único jefe. Así que le tocó decir que su familia eran los encargados de llevar las riendas del hotel, de esa manera el pibe le dijo que entonces no debería de estar sorprendido de verlo allí. En eso señaló a su compañera, la señorita Villa, presentándola como la prometida de la familia Rex. Esto hizo gritar más a Luigi, además quería saber qué tenía que ver su prometida con él. El impostor bastante arrogante le dijo que si acaso no se daba cuenta de su relación con la señorita, asegurándole que él era su amante. Viviana estaba enloquecida con todo a su alrededor, no entendía por qué él le estaba diciendo eso a su prometido. Luigi no se creía el cuento del amante. Y se preguntaba qué se estaban tramando ellos dos. El pibe lo dejaba hincado a sus pies, porque sacó una espada para humillarlo más, y le informó que estaba siendo tratado de esa forma por haber arruinado su comida de la forma más grotesca. Y le aseguró que él era una desgracia para su amante, o sea para la señorita Viviana.
En vista de toda la situación, extendió su mano hacia la prota para decirle que quería enmendar todo este alboroto. Y la iba a llevar al lugar correcto. Obviamente a Viviana le convenía irse de ahí. Desde un principio Viviana pensó que iba a pasar un mal rato si se encontraba con Luigi, pero fue todo lo contrario. Gracias a que él terminó humillado, y además nadie llegó a ayudarlo. Y eso no es todo, porque cuando pasa por los pasillos todos se hincan a sus pies. Prácticamente los empleados estaban siendo más respetuosos del usual, como si estuvieran vigilando cada movimiento del supuesto Edmundo. Ahora tiene más preguntas que respuestas, pero su mayor duda es, ¿por qué él la acaba de salvar de su prometido? No entiende si acaso trató de usarla como carnada, pero aún así no han podido llegar al jefe de todo esto, de tal manera le vuelve a preguntar por qué la salvó. El pibe le dice que no canceló el plan, y que todo sigue en marcha, pues ahora Luigi se había mostrado como era. Por ende siente que hubo una recompensa, ahora la prota ya había sido utilizada como cebo, y lo menos que puede hacer él por ella, es defenderla delante del patético prometido de Pacatilla. A Viviana le sorprende su actuación, pues por más que esto era un contrato, el hombre actúa como si realmente estuviera preocupado por ella. Sin embargo quería saber si él era una mala persona. A todas estas el pibe no entiende por qué la waifu hace estas preguntas tan raras. Pero siguieron su camino y la prota le preguntó si la iba a llevar a la farmacia finalmente, porque necesitaba comprar algo urgente. Evadiendo su pregunta le asentó que quizás era mejor llevarla a un lugar más privado. Pues ahora se habían consolidado como amantes, solamente estaba bromeando con ella, cuestión que le incomodaba un poco. Sin embargo la prota siente que en este momento no pueden evitar decir que era su amante, pues estaban cuidando su identidad. Aunque estaba un poco molesta por las bromas, no podía despegársele de un lado y él aceptó llevarla a la farmacia. Pero le ofreció un trato mejor, quería llevarla a un sitio donde se relajara mentalmente, ofreció llevarla a la ópera. Viviana pensándolo bien había algo que realmente quería ver. Y no era precisamente una ópera sino que era el cine, un lugar a donde la waifu nunca había podido ir. Bueno, cuando salieron de ver la película la prota salió un poco molesta, pues la actuación de los supuestos aristócratas era bastante mala. Pues realmente se veía que todo era fingido, a lo que él le preguntó si acaso no estaba ya acostumbrada a andar con un actor, porque está con él y la piba sabe lo que él es, un actor de alta calidad. Sin embargo, después de todo lo que sucedió en el restaurante, la piba debía ser franca con ese men, ya que se comportó a la altura y debía agradecérselo. En la mente del pibe, sigue diciendo que debe analizar muy bien a la prota y ganarse su confianza. La cuestión es que ambos se están acercando más de lo normal. Cosa que a él le parece desfavorable, a su vez se siente culpable por mentirle. No debe emocionarse mucho con su presencia. Viviana sabe que al terminar el contrato ambos tomarán rumbos distintos. Pero lo único que quiere es sacarse a su prometido de encima, y cada vez siente que está más atrapada, y cuando Luigi está cerca solo tiembla de miedo. De allí que debe encontrar otra manera de deshacerse de él. Bueno, después de tantos pensamientos y conversaciones que no los llevaba a nada concreto, finalmente la terminó llevando a la farmacia. Y justo donde empieza lo misterioso de toda la historia nuestro resumen culmina. Aún no podemos entender el comienzo del manga, porque todavía se está relatando todo lo que pasó con la piba y su misterioso colaborar. Pero gente, les prometo que si me apoyan subiré la continuación. Por favor ayúdenme con sus likes y bonitos comentarios, de lo contrario los cargará el payaso, y no quiero que eso les pase, así que apresúrense con sus likes y al llegar a 7000 continuamos la historia. Los quiero.